climático nos plantea unos problemas que requieren soluciones inmediatas, por ejemplo a través de políticas públicas para proteger a esas poblaciones más vulnerables. El cambio climático es ya una realidad incontestable y está influyendo negativamente en los factores esenciales que garantizan una buena salud, entendiendo que la buena salud pues, es un estado de bienestar completo, físico, mental y social. Y desde ese punto de vista pues, afecta al agua, a la alimentación, al territorio. El 50% de Terres de l'Ebre es ámbito forestal y es un ámbito forestal que no tiene gestión. Sin embargo, es un riesgo porque al no gestionarse hay un riesgo cada vez más importante debido a las sequías y debido a las temperaturas y debido al escenario climático actual. Hay un riesgo muy importante de grandes incendios forestales. La Ley de Cambio Climático es una ley que se aprobó en el 2017 y dos de los aspectos más significativos a destacar de esta ley serían, por un lado, que establece un objetivo de neutralidad climática en el 2050 y, por otro lado, el aspecto también muy novedoso es el establecimiento de una fiscalidad climática ligada a la creación de un fondo que nos debe permitir destinar estos recursos a políticas y a proyectos efectivos en materia de reducción de emisiones o de reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático. Bueno, todo el mundo, los científicos del mundo han llegado a la conclusión de que el cambio climático existe, que es causado en parte por el hombre y por el uso rápido y progresivo de combustibles fósiles. La realidad es que hemos aceptado ya las soluciones a nivel europeo de qué tanto por ciento hemos de reducir cada país y cada región y las empresas. Esto es cierto, pero ahora somos reticentes a cambiar nuestro modelo de vida. Nuestro modelo de vida ha de ser distinto y entonces hay barreras sociales y barreras culturales que nos impiden. Todos los temas relacionados con la economía en el mundo global que estamos se tienen que trabajar de manera transversal, por lo tanto es muy importante que tanto sindicatos, empresas, instituciones trabajemos conjuntamente. El cambio climático no es ni una cosa de trabajadores, ni es una cosa de empresas, ni de gobiernos, es una cosa de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto es importante que situemos en primera línea a las personas trabajadoras, porque nosotros creemos que la transición tiene que ser justa. Es importante transformar nuestro modelo de sociedad en nuestra forma de producir y de consumir para poder afrontarlo, pero no nunca evitarlo. Por lo tanto, es importante la adaptación. Las consecuencias del cambio climático son visibles sobre todo en los territorios que no son resilientes, aquellos que no tienen la capacidad de adaptación necesaria para poder afrontarlo. Sus consecuencias son visibles en sus actividades económicas y por lo tanto tiene graves repercusiones a nivel social dentro del territorio. Creo que el factor medioambiental juega un papel fundamental para el desarrollo y el devenir de hacia dónde se dirige la situación de la gestión social y también económica y política a nivel global. El marco medioambiental tiene que ser el vehículo por donde realmente se desarrollen y se establezcan los cambios para garantizar que estos tengan consecuencias directas con la sostenibilidad y con la justicia social. La transición ecológica va a conllevar que muchos empleos van a desaparecer, otros se van a tener que transformar y otros van a tener que hacer unos empleos diferentes o unos empleos nuevos. Con lo cual reclamamos a los partidos políticos que haya un pacto de Estado por la transición ecológica, porque vamos a necesitar mucho dinero, no solamente dinero público, sino también dinero privado. Y para que tengamos dinero privado hace falta que esos inversores tengan una legislación que ampare sus inversiones y sus beneficios. Proyectos como el Clinomix pues son partenariados muy enriquecedores
que efectivamente yo creo que es uno de los factores de éxito para estrategias que han venido para quedarse. Hemos trabajado agentes socioeconómicos, sociales y económicos con agentes territoriales. Hemos puesto la lupa sobre 3 territorios que pueden ser muy representativos del conjunto del país y al mismo tiempo hemos puesto también el foco en actividades económicas. Bueno, la ventaja de estos programas es que unen a gentes de varios países, abren la mente, y la gente cuando ve que otras gentes de otros países están en un seminario contigo, esto es muy positivo, porque hemos de pasar de las palabras a los hechos. Son los protagonistas en el territorio, tanto la administración como los trabajadores como las empresas, los verdaderos protagonistas que tienen que dar las soluciones. No es un proyecto que vive en las nubes de las élites de los despachos de las capitales, sino que hace verdaderamente el impacto real allí donde toca y con la gente que toca en el territorio. Es aquí donde confluyen las sinergias de los grandes motores de la sociedad, como son las administraciones locales, los territorios, los agentes sociales y los agentes económicos. Es la síntesis de cómo conjugar realmente la posibilidad de vehicular recursos, ¿no?, que vienen promovidos por la Unión Europea y que deben de intentar mejorar desde diferentes radios de actuación la política por el medio ambiente y por la lucha contra el cambio climático. Es una herramienta muy interesante para poder recopilar experiencias y poder intercambiar también opiniones con muchas organizaciones, con muchas empresas y con muchos sindicatos que estamos implicados todos en este proceso de transformación y que además nos necesitamos los unos a los otros. Del cambio climático están poniendo en riesgo todas las mejoras conseguidas en salud pública en la humanidad en el último medio siglo. La transición energética o es social o será muy difícil llevarla a cabo. Y cuando actuemos, ser consecuente de que, aunque nos afecte, es un bien para nuestros hijos y nuestros nietos. El medio ambiente es la base de nuestra sociedad. Sin un medio ambiente sano no hay una sociedad posible. Queremos un mundo mejor donde podamos trabajar mejor, en mejores condiciones, pero también sosteniblemente. Y sobre todo queremos que todo esto revienta en que todas las personas puedan vivir mejor. La revolución ecológica debe de permitir que la transformación tecnológica se ponga a disposición de la sostenibilidad y no solo del capital.